veo el cómo. Bueno, nada más en caso de que ya sea ahora, y si alguien de Comepesca me podría mandar un mensaje vía WhatsApp, se los agradeceríamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bill Honig, Delta Blue Acuicultura y Best Aquaculture Practices. Primeramente, gracias a SPN y Comepesca por la invitación. Después del año pasado pensé que nunca nos iban a invitar de nuevo, pero pues una grata sorpresa. Quiero introducir a Carlos Mario Ramírez, mi colega en BAP. Carlos Mario por 4 años dirigió la implementación de sistemas integrados de sustentabilidad para la Federación Colombiana de Acuacultura, especialmente en lo que era tilapia. Previo a eso, fue director de sistemas de gestión de Cartagenera de Acuacultura, uno de los grandes productores de camarón en Colombia. Isaac Gerson, de Perú, es responsable por la dirección estratégica de Rainforest Aquafarms, compañía que se dedica al cultivo sostenible de especies amazónicas. Isaac fue responsable en guiar la transición de operaciones pesqueras hacia el cultivo del pez paiche. Vamos a comenzar nada más con este mapa que es muy complicado, pero es una indicación de la proteína, o sea, marisco es la proteína más comercializada en el mundo. Si pueden ver aquí, hay camarón de Chile, de Ecuador hacia China, salmón de Chile a China, langosta de Estados Unidos a China, salmón de Noruega. Hay un intercambio increíble. Y lo interesante de esto es que no es solamente el intercambio, es para consumo y para reproceso. Y eso nada más para que vean. Así que, ¿qué es lo que vamos a discutir hoy? Hoy vamos a platicar o vamos a presentar ejemplos de cómo pequeños productores se han podido integrar a este mercado mundial. Cómo han podido evolucionar de la carreta al lado de la playa o el estanque al lado de la carretera hacia poder llegar a los mercados más sofisticados. Vale notar que la producción mundial acuícola, que es los números que tenemos, pero es muy parecida a la producción de pesca, es entre 77 a 88 millones de toneladas de producción. Y de esta producción, la mayoría, casi el 70%, es de pequeños productores. Y como lo vemos en la en acuacultura, también lo vemos en la pesca. Ahora, ¿cuáles son los retos de pequeños productores para poder ingresar a mercados, como hemos estado diciendo, de más valor, más sofisticados? Primeramente, tienen falta de infraestructura, que tiene efectos en la calidad del producto. Tienen difícil acceso a mercados, lo cual los lleva a intermediarios que no agregan valor. Hay falta de capital para poder llegar hacia esos mercados. Tienen pequeño o limitado volumen individual, lo cual no los hace muy interesantes para los compradores. Organización y estructura y el ambiente social en muchas de estas regiones pues es difícil. Y luego, a base de todo esto, también hay una dificultad con el cumplimiento con leyes y reglamentos. El flujo de procesos, sea donde sea, en la mayoría de los casos es igual. Primero se tiene la producción, el proceso de consolidación de esta producción, la distribución primaria, que podría ser mercado nacional, exportación, etc. La distribución secundaria, que es más hacia el mercado internacional. Y luego el servicio de alimentos y minoristas, que entonces lo llevan al consumidor final. Muchas veces lo que falta es comenzar con el fin en mente. ¿Qué es lo que están pidiendo los compradores? O cómo maximizar, preservar el valor del producto. La calidad es imprescindible. Hay que empezar ahí. Sin calidad no vas a avanzar a ningún lado. La calidad es cómo se mantiene y se agrega valor. Así que, ¿qué es lo que piden los compradores? Que entrega lo que prometiste, en la cantidad que prometiste, cuando lo prometiste, al precio que lo prometiste.
entrando con estas comunidades, y es la experiencia que Carlos, Isaac y yo hemos tenido, ya sea en México, Perú, Colombia, etcétera, es que hay que entender la situación primero. Evitar la actitud imperialista. Y básicamente lo que es que es muy importante, um, es muy importante reconocer, entrar con humildad. Muchas veces llegamos con soluciones sin entender el problema. Lo que le digo, el imperialismo de preconcepciones. La aceptación, el deseo de la comunidad es primordial. Si no hay una voluntad de querer aceptar nuevos métodos de trabajo, nuevas ideas, no avanzar. La definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez, esperando que los resultados sean diferentes. No, lo que nos lleva a la disposición de aceptar nuevas ideas, métodos de trabajo, conceptos. El enfoque en calidad, el impulso en infraestructura y equipo, lo cual nos lleva de dónde el capital, porque se requiere capital, lo cual va a requerir un tipo de apoyo comercial, empresarial o tal vez hasta gubernamental. Otros puntos es que calidad, calidad, calidad. O sea, es lo que vende. Y la calidad no es necesariamente solamente en productos, sino en servicios, acciones. La calidad es una inversión, no es un costo, es gratis. Son los errores, los despilfarros los que cuestan. O sea que el desperdicio es lo que cuesta. Hay que hacer mejoras constantes, hay que comprender, entender los costos, porque muchas veces, especialmente con pequeños productores, es algo de lo cual no se dan cuenta. Y es lo que nos lleva al costo a través del sistema. Lo que parece barato no siempre es. Así que, ¿cuáles son los aprendizajes que hemos visto en este tipo de proyectos? Es paso a paso. El que se va rápido comete errores y errores cuestan. Y errores también desalentan muchísimo a la gente. Así que hay que caminar antes de correr. Es muy importante el equipo directivo. Ahí es donde entra mucha de la educación. La inversión en la mejora de capacidades que lleva a más calidad, como productos, servicios, etcétera. La voluntad de hacer las cosas y siempre, siempre, siempre un enfoque en el cliente, en lo que piden. La industria pesquera, la industria acuícola, tiene una mala costumbre de hacer lo que nos conviene a nosotros sin tener en mente lo que pide el cliente. Y es muy importante mantener. En resumen, esta es la lista de que hemos hecho de las varias cosas que se quieren hacer o se necesitan hacer, pero es más para ustedes, para los que están atendiendo, que la puedan descargar más al rato. Ahora le voy a pasar el micrófono a Carlos. Gracias, Bill. Por favor, dejas de compartir. Ahí ya estamos, con mi pantalla. A ver, ¿qué dice Víctor? Sí. Muy bien. Por favor, si estamos con mi pantalla, me comunica. Pues yo no veo la tuya, Carlos. Deja de compartir, Bill. Ya dejaste de compartir, ¿cierto? Espérame, verás, déjame ver. Sí, yo dejé de compartir según yo. Ahí. No, espérame. Es tu producción, Sí, esa es la tuya, sí, ya la vemos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola.
Mi nombre es Carlos Mario Ramírez, soy representante de país en Sudamérica para Best Aquaculture Practices, el cual es el estándar de certificación mundialmente más reconocido. Hoy en esta charla que queremos compartirles a ustedes del cómo integrar a pequeños productores a la cadena de valor y suministro, quiero traerles un caso de éxito que tenemos en Colombia y es relacionado con los productores de tilapia en el sur de Colombia, específicamente en un departamento que se llama el departamento del Huila, el cual por tradición tiene varias actividades. Es un departamento agroindustrial, allí se da café, es el departamento que hoy en día más café produce en Colombia. Es un departamento que también es petrolero, pero como vamos a ver, se inician unas actividades acuícolas que también entran a ser importantes en todo este esquema de generación de empleo y de producción agroindustrial en el país. El embalse Betania lo que hizo fue encauzar las aguas del río Magdalena en el sur del país. El río Magdalena recorre el país de sur a norte, tiene una longitud de 1.528 kilómetros. Él nace en los Andes colombianos al sur, prácticamente donde encauzaron sus aguas para construir el embalse. Él no lleva mucho recorrido, pero sí es un río que a esa altura ha recogido bastantes aguas de afluentes. El río Magdalena, como se podrán imaginar ustedes, tiene a sus alrededores, en sus 1.528 kilómetros, mucha actividad. Tenemos transporte fluvial, tenemos grandes riesgos agroindustriales a todo lo largo, pero también, como lo vemos en la parte derecha, tenemos pesca artesanal y muchas actividades de subsistencia alrededor del río. Entonces, con la construcción del embalse de Betania, confluyen 4 actividades principales. Uno, para el que fue hecho el embalse de Betania, fue la generación de energía hidráulica. En el momento cuando se construye el embalse, se presentaba obviamente pesca artesanal porque era una arteria fluvial que estaba en la mitad de las comunidades. Y una vez construido e inaugurado el embalse, se empiezan a dar unas actividades de turismo, el cual el gobierno colombiano también empezó a desarrollar y a promocionar, pero luego se suma la acuicultura. Ya vamos a ver un poco más en detalle cuándo se suma la acuicultura, porque luego entra a ser una de las actividades principales dentro del embalse de Betania. Como datos generales, el embalse mide 7.400 hectáreas. Fue inaugurado en septiembre de 1987 con el único fin de generar energía. Su volumen útil es de 1.971 millones de metros cúbicos. Con el tiempo, recién inaugurado el embalse, pues empiezan a desarrollar esas actividades turísticas que les mencionaba, pero ya luego en la época de los 90 es cuando la actividad acuícola se suma a todas estas actividades en el embalse. Aquí gráficamente podemos ver esas actividades, la energía eléctrica, el turismo, la pesca artesanal, que es un tema que no puede ser prohibido actualmente, aunque se tengan muchos jablones en la represa, y es porque son comunidades locales que tienen el cuerpo de agua también como un medio de subsistencia. Entonces, son muchas las programas y políticas que se han creado alrededor de toda esta pesca artesanal y la acuicultura, porque pues en algún momento pueden reñir entre ellas. Entonces se presentan temas de bioseguridad. Es muy importante tener eso presente porque pues, los pescadores pueden pasar cerca de los jaulones que se tienen construidos actualmente. Entonces la bioseguridad se constituye en un tema importante, pero también en aras pues, de mantener esas actividades de subsistencia para esa pesca artesanal, entonces no se pueden entrar a prohibir. Y luego tenemos pues la acuicultura, como se ve en la parte superior derecha, que se sumó en la década de los 90. Entonces, cuando inicia la acuicultura, en esa época de los 90, se empieza a dar sin ningún tipo de regulación ambiental. No corresponde a ningún plan de manejo ni ordenamiento de la pesca. Las actividades de pesca artesanal continúan pues, obviamente sin prohibiciones de ningún tipo.
Eso lo que genera es que lo artesanal y la falta de conocimiento de todas esas actividades lo que genera es una situación de caos en el embalse. Imagínense ustedes en esa década de los 90, arrancando, los moradores, las comunidades tienen un gran cuerpo de agua, saben que lo tienen, pero no saben cómo explotarlo. Entonces, sin ningún tipo de regulación ni orden, ellos empiezan a hacer unos jaulones pequeños, ensayo y error. Entonces, empieza con unos jalones pequeños de 1.5 por 1.5. No había una oferta de alimento balanceado que pudiera suplir esas necesidades de proteína para los animales que están empezando a sembrar en la represa, pero luego ya ellos empiezan a hacer, los productores, digo, empiezan a hacer algunas alianzas con casas de alimentos balanceados para ir mejorando todo ese tema de la proteína. Y el otro tema que era complicado en ese entonces, que los jaulones distaban mucho de ser seguros y adecuados para la actividad. O sea, en Betania hay épocas con regímenes de viento altos que pueden hacer colapsar dichos jaulones, o también temporadas de lluvias que pueden entrar a complicar todas esas actividades productivas. Entonces, a partir de esa época, en los 90, también se empiezan a dar ciertos eventos que hasta el momento no eran catastróficos, pero que en el año 2007 prende las alarmas de todas las autoridades y los productores en el embalse de Betania. Resulta que en ese año se da una alta mortalidad por un tema de falta de oxígeno, por la gran cantidad de biomasa que había en el embalse. Todavía venimos con unas deficiencias en infraestructura de esos jaulones y seguíamos con la falta de un plan de ordenamiento acuícola. Entonces es así como en el año 2008 se genera un informe de capacidad de carga, el cual reunió dos requisitos principales. Uno, que era creíble para todas las partes interesadas, en este caso productores, comunidad científica, organizaciones gubernamentales, comunidades locales, etc. Y lo otro es que se establece para el embalse un nivel de biomasa máximo permitido. O sea, cuando de 2008 para atrás no teníamos un número de biomasa que podía, por decirlo así, nadar en el embalse de manera cómoda, entonces a partir del 2008 ya se establece un número el cual se define, esa es la biomasa máxima permitida. Y ahí es cuando ya empiezan las entidades gubernamentales a establecer algunos límites y políticas alrededor de esa biomasa y de todo ese plan de ordenamiento pesquero que se empezaba a organizar. Un dato importante es que el embalse de Betania es considerado de tiempo de retención hidráulica corto. Esos 1.900 y pico millones de metros cúbicos que les comentaba al principio son intercambiados en su totalidad en menos de 100 días. Aguas arriba de este embalse recién construyeron otro embalse que se llama el embalse del Quimbo, pero estamos hablando de un río, de un afluente que tiene pues gran caudal, gran cantidad de agua y está generando energía permanentemente. Betania está generando energía permanentemente, entonces se calcula que toda el agua de Betania está cambiando en menos de 100 días totalmente. O sea que eso le brinda también algunos criterios adicionales de calidad a las aguas del embalse. Muy bien, aquí quería mostrarles un poco la historia, creo que ya lo he mencionado, pues la construcción del embalse y las actividades acuícolas que iniciaron en la década de los 90, y quiero ir a la última parte, al camino a la exportación, que es lo que nos trae pues a esta conversación. Y es que los productores de Betania a partir de la década de los 90, y pues estamos ahora ya 25 años, 28 años después, realmente no es mucho el tiempo, pero ellos sí empezaron a entender unas necesidades y exigencias de los mercados locales e internacionales. Y el resultado de todo ello es que, por ejemplo, hoy en día tenemos 3 plantas de proceso que se ajustan a estándares internacionales y procesan todo el producto que es exportado en filetes de tilapia a los mercados del exterior. Y de ahí, de esas plantas, también pues sale producto con altos estándares de calidad para el consumo nacional. Lo otro que ha pasado en todo este tiempo es que
los dueños de todos esos cultivos, de las plantas de proceso, etcétera, siempre han sido gente local. Toda la gente que inició en todos estos procesos han permanecido allí y ven pues en todas estas actividades un gran polo de desarrollo. Entonces, estas personas siguen siendo locales. Y otra cosa que ha pasado también en el camino es que todos estos productores, las plantas de procesos, las entidades gubernamentales que están alrededor de toda esta producción acuícola de tilapia, es que han identificado fortalezas del producto de Betania. Uno de ellos es la frescura del producto. Un animal que está nadando en el embalse en menos de 24 horas está en un puerto de la Florida. O sea que ellos exportan filetes frescos y están disponibles para su consumo en menos de 24 horas. O sea que es un valor agregado a toda esta producción acuícola. Dentro de la evolución de las exportaciones de estos filetes de tilapia se han tenido grandes noticias e hitos en este tiempo. Por ejemplo, en el año 2018 Colombia llega a ser el primer proveedor de filetes de tilapia en los Estados Unidos. El incremento, por ejemplo, entre el año 2017 y 2018, el crecimiento fue de un 34% de las ventas internacionales, llegando a ingresos en ese año de $55 millones aproximadamente. Hay unos mercados ya muy consolidados, el mercado norteamericano, el mercado de Perú, el mercado de Canadá, pero también se están explorando y se están llegando a mercados, llamémoslo un poco más sofisticados, como el de Islandia. Islandia es un país que no está muy poblado, pero que todo el consumo de proteína gira alrededor, pues en gran cantidad, gira alrededor de la proteína acuícola, y estos productores con toda esa experiencia y conocimiento que han venido ganando, pues pudieron exportar filetes de tilapia a Islandia, y también se están abriendo mercados en Europa. Y quería concluir esta diapositiva, tal vez no se trata de una gran avalancha de exportaciones, pero sí de un negocio creciente y sostenible. Les comentaba, por ejemplo, que específicamente el departamento del Huila es gran productor de petróleo. O sea, no vamos a comparar unas exportaciones petroleras con unas exportaciones de filetes de tilapia en ingresos, pero sí la generación de empleo y sí la importancia de estas otras actividades entran a hacer analizar al país de que esa sustitución de exportaciones y exploración y ganancia de nuevos mercados es posible. En todo este proceso igualmente tenemos unos hitos en la integración de actividades acuícolas a la cadena de suministro. Una es ir ganando y entendiendo un método para adaptarse a nuevos mercados con requerimientos particulares. Ojo, también no es que solamente se esté pensando en el mercado internacional, sino que el nivel de calidad del mercado local por el producto ofrecido también está subiendo. Muchas veces pensamos, y eso nos pasó en Colombia con el café, pues que se decía que aquí dejábamos el RIP y todo lo demás y se iba el mejor café, pero en este caso el estándar de todos estos productos acuícolas a nivel nacional, a nivel local, también ha mejorado. Entonces, este tema de entender y adaptarse a los mercados, estos productores acuícolas lo están aplicando. Otro es en estos años la mejora en la cadena logística. Han mejorado las vías, desde que hay un transporte de alevinos hasta sembrarlos en el cuerpo de agua, o también ya en piscinas en tierra que se están construyendo. Ha mejorado la cadena de frío, la cadena de transportar, la manera como estamos cosechando, la manera como se está transportando el animal vivo hasta las plantas para luego ser sacrificado y procesado. Toda esa cadena logística ha mejorado bastante. Algo muy importante, la unión de productores a través de un gremio, en el caso de Colombia se llama FEDEACUA. Los productores están reunidos alrededor de ese gremio, y lo que está pasando allí es que esas sinergias están ayudándole a solucionar problemas a los productores. Un productor tiene un problema y está encontrando respuestas entre sus mismos compañeros. No se están viendo de pronto unas competencias locales muy marcadas, sino que están viendo pues como que la bolsa es el mercado internacional. Entender la calidad como una inversión y un costo, y evidenciarlo a través de certificaciones. Toda esta gente, estos productos se están exponiendo y están afrontando certificaciones o esquemas de certificación internacionales. Esta mañana veíamos una conferencia bastante interesante que en el mundo acuícola tenemos bastantes certificaciones internacionales que pueden llegar a confundir al consumidor
y a los mismos productores, pero las certificaciones agregan valor porque ellas específicamente BAP están soportados sobre unos pilares de sostenibilidad, lo que tiene que ver con la parte medioambiental, la parte social, la parte del bienestar animal y la parte de inocuidad alimentaria, que son temas que hoy en día los consumidores están demandando. Y lo otro que les comentaba era buscar una sustitución de las exportaciones como el petróleo. Finalmente, las conclusiones y logros de la acuacultura en Betania es que se tiene una actividad acuícola sostenible, una vez que se han sorteado situaciones adversas complicadas, esos inicios tan artesanales, hasta hoy tener una actividad acuícola todavía falta, no han llegado pues a lo máximo que pueden llegar, pero están en proceso de lograr unas muy buenas situaciones allá en el embalse. Reconocer la calidad como un factor importante, tanto a nivel local e internacional, tener en la exportación una vía para la comercialización de productos acuícolas, entender que para acceder a otros mercados deben cumplir con necesidades de clientes, certificaciones, calidad, precio, cantidades, cumplimiento de compromisos, etc. Betania marca un hito en la acuacultura colombiana porque, a manera de información, tenemos 23 embalses en Colombia. El único que produce productos acuícolas es Betania. Esos embalses, esos 23 embalses, producen el 65-70% de la energía que estamos demandando en el país. Y no teníamos antecedentes. Y todavía Betania hoy en día es el único embalse que produce especies como acuícolas que se puedan exportar o que podamos tener en los mercados locales. Estamos haciendo un análisis aquí en el país de qué otros embalses pueden cumplir con esos criterios de calidad para sembrar, bien sea tilapia u otras especies. Y un crecimiento sostenido del 9% en los últimos años y con una generación de 10.000 empleos en forma directa. Esto es lo que tenía para contarles. Yo les agradezco inmensamente de nuevo la invitación y quedo muy disponible para la ronda de preguntas si las tienen. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por la gran charla. Listo, Isaac. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Carlos, creo que necesitas dejar de compartir tu pantalla. Sí, por favor. Babum. Perdón. Ya estás, Isaac. Listo, perfecto. Okay. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Comepesca por la invitación. Bill, Carlos, encantado de poder reunirnos nuevamente y de poder compartir con ustedes la experiencia peruana en el desarrollo comercial del paiche, enfocado principalmente en la integración de los pequeños productores en la cadena de suministro. Como bien algunos de ustedes saben, mi nombre es Isaac Gerson, estoy a cargo de la empresa Rainforest Aqua Farm. Es una empresa dedicada al cultivo de especies amazónicas. Estamos localizados en la ciudad de Pucallpa, en el Perú, y conocemos, digamos, bastante sobre este tipo de productos, que son un producto relativamente nuevo en el mercado, como lo voy a poder mencionar en las siguientes láminas. El primer paso, creo que en un proceso de introducción de un producto es conocer el producto, hay que definirlo. En nuestro caso, el principal reto fue educar al consumidor. ¿Qué es el paiche? ¿De dónde viene? ¿Cómo se prepara? Para ello he querido solamente hacer un pequeño resumen de lo que representa el paiche hoy en día. El paiche es una especie de agua dulce, es una especie que está protegida desde el año 1972, la Convención de Protección de Flora y Fauna Mundial, en el acápite 2, donde básicamente lo que se hace es regular la comercialización en base a fuentes sostenibles. ¿Qué cosa quiero decir? Que para uno poder comercializar la carne o el producto entero, tiene que demostrar que no lo está sacando del medio silvestre, sino que lo está sacando de una fuente sostenible. ¿Okay? Con ello se estaba apoyando a la acuicultura de la especie. Seguidamente quería mencionarles que el origen amazónico,
¿Por qué es importante esto? Porque en el año 2010, cuando inicia la aventura comercial, el paiche a nivel nacional como internacional, Perú ya estaba acogiendo a la Amazonía como una maravilla del mundo. Y entonces esto se tomó como una herramienta para poder facilitar el ingreso del producto a los mercados. Es importante conocer que el producto es muy consumido regionalmente como seco salado, ¿ok? Y ahí venía uno de los principales retos, porque este consumo provenía de la pesca artesanal, ¿no? Pero el producto en sí, el paiche, la carne de paiche es muy versátil para prepararse en otro tipo de preparaciones, ya sea plancha, a la parrilla, al horno, al vapor. Esto fue un conjunto de experiencias que empezamos a trabajar con los chefs a nivel internacional para poder, digamos, hacer entender que el producto no solamente podía ser utilizado de una manera seco-salado, sino también bajo otro tipo de presentaciones, ¿no? Y finalmente lo que quisimos también es entender que el producto es un producto complementario. No muchos piensan que cuando uno está introduciendo una especie nueva en el mercado, le va a quitar el mercado a otro de los productos. Cuando no es así, el producto que ingresa al mercado es un producto complementario, no reemplaza ni sustituye otras especies, ¿no? Sino que viene a complementar para otro tipo de preparaciones específicas, ¿no? El segundo reto que nosotros tuvimos fue definir el mercado, ¿no? Teníamos que conocer bien qué cosa es lo que quería el cliente, cómo lo quería. Para ello definimos dos tipos de clientes, el cliente que es el chef y el consumidor que es el público general. Cada uno de ellos con necesidades y requerimientos completamente distintos. El chef, por su lado, estaba muy preocupado en tener un abastecimiento continuo durante todo el año. No quería interrupciones, que sea estacional, porque lo estaba poniendo en la carta. Quería una calidad premium, porque ya tenía un nombre, un respaldo con su nombre, con su restaurante, y quería un precio estable para tener un precio también en su carta estable durante todo el año. Necesitaba un insumo listo para usar, en el cual no haya desperdicios, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente necesita rotación y, digamos, todo el manejo de los desperdicios en un restaurante también es algo complicado. Para ello, entonces, le ofrecimos un filete sin piel, sin espinas, listo para que ellos puedan trabajar. El chef también buscaba ingredientes versátiles para preparar una oferta gastronómica diversa. Acá es importante mencionar que lo que básicamente quería hacer el chef era un plato especial con su nombre, con su preparación, ¿no? Él quería que, por ejemplo, en vez de que esté cortado el pescado en cuadrados, que esté cortado en triangulitos, que los pueda poner uno encima del otro, con su sabor específico, y quería hacer una preparación diversa. Y finalmente, como comenté hace un momentito, si ya se había ganado un respaldo, un respeto con su restaurante, lo que quería era garantizar la inocuidad de sus platos, ¿no? Por el otro lado, teníamos un consumidor, que era el público general, que lo que buscaba era ingredientes de fácil preparación, saludables, que los pueda preparar en su casa de una manera muy rápida, que saque una bolsita de la congeladora, lo pueda poner a la plancha, a la parrilla, o al microondas, o lo que sea, y lo pueda consumir. Quería porciones personales, ¿no? No le gusta desperdiciar comida. Está muy preocupado también por el tema de la sostenibilidad del recurso, del medio ambiente y de la responsabilidad social. Y también buscaba seguridad alimentaria, enfocado principalmente en que quería un alimento que no tenga químicos en el proceso, que no tenga antibióticos. Entonces, conociendo, digamos, eh, estos dos pilares de la industria, lo que se buscó fue definir una estrategia para abastecer el mercado. Y ahí vino el tercer reto, era cómo integramos a estos productores fragmentados en todo el Perú, ¿no? Como ustedes podrán ver ahí en la diapositiva, ¿dónde se cultiva el paiche? Se cultiva en casi toda la región amazónica, ¿no? Eh, y para ello lo que se buscó hacer fue establecer una asociación de productores de paiche que tengan una oferta comercial con un estándar de calidad. Calidad, 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 como todos mis compañeros anteriores han mencionado. Esta calidad se basaba en una trazabilidad integrada en la producción, desde la granja hasta la mesa. Se sabía perfectamente de qué fundo había venido, en qué cosecha, en qué plantas había
procesado, con lo cual se le daba tranquilidad al consumidor final y a tu cliente también, de que el producto que estaba viniendo de un lugar, digamos, el respaldo, ¿no? También se le buscó basar la oferta en sostenibilidad del recurso. Se les buscó dar origen legal a los alevines. Lo que pasaba que en los inicios lo que se llegaba a realizar era sacar los alevines del medio silvestre y cultivarlos, ¿no? Lo que nosotros tratamos de plantear era de que eso no se siga realizando para que no se vea afectada la población silvestre, ¿no? Un tercer punto que se llegó a hacer en este establecimiento de la asociación fue convenios entre autoridades sanitarias y los socios comerciales del Perú. Por ejemplo, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, que el Perú ya tenía, digamos, una oferta exportable de productos pesqueros, para que sea fácil de poder ingresar en estos mercados con un producto nuevo, ¿no? Que no lo conocía la mayoría de la gente. Se buscó también una certificación reconocida internacionalmente que garantice la calidad y la sanidad del producto, como venía diciendo, y también se buscó una denominación de origen, la denominación de origen que era amazónico, un pescado amazónico. Seguidamente lo que se logró hacer fue fomentar una economía circular a los pequeños productores para que puedan generar ingresos adicionales, ¿no? Ya sea con los desperdicios del procesamiento primario, con el cuero, se buscó darle algún uso que eso pueda generar un ingreso adicional, como voy a detallar más adelante, ¿no? Y finalmente, lo que se llegó a hacer fue homologar a los diversos actores en la cadena del valor del paiche para tener una oferta comercial de calidad homogénea. Integramos a los hatcheries, integramos a los fondos de engorde, se desarrolló un alimento balanceado extruido que no se tenía y no se conocía, fue un alimento que se desarrolló en base a experiencias de los productores con los resultados en campo. Se adecuó las plantas de procesamiento, digamos, al procesamiento de esta especie. El paiche es una especie que tiene una estructura ósea bastante compleja, ¿no? En comparación con otro tipo de peces, y se trabajó con las plantas para poder optimizar el tema del procesamiento. Y finalmente, trabajamos con socios estratégicos en los diferentes mercados que estén comprometidos con la sostenibilidad de los recursos del medio ambiente y desarrollo social de la Amazonía. No podíamos ir a tocarle la puerta a una empresa comercializadora que no tenga como principio básico el tema de sostenibilidad, ¿no? Que vea solamente el producto de ya cuánto me cuesta y a cuánto lo puedo vender. Eso no lo enfocamos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué se les brindó a los productores para poder ser parte de la cadena de suministro? Principalmente capacitaciones teóricas y prácticas con transferencia tecnológica en conjunto con universidades e instituciones público-privadas, siguiendo los siguientes aspectos, ¿no? Primero, dar sostenibilidad a la especie. Se les brindó un suministro continuo de alevines de calidad a fin de que no se extraigan del medio silvestre, como comentaba. Muchas de la problemática que los productores tenían era la alta tasa de mortalidad debido a alevines que, digamos, venían sin un respaldo o sin una calidad sanitaria. Seguidamente se les brindó asesoría en gestión administrativa para la obtención de los permisos, licencias y certificación CITES a fin de evitar la informalidad. Nosotros no promovíamos la informalidad, lo que se buscaba era de que estos pequeños productores sepan cómo tramitar los permisos, sobre todo con el tema de la certificación CITES, que es una certificación bastante compleja. Muchos de estos productores en algún momento quisieron comercializar o exportar su producción y fue decomisada, ¿no? Porque no tenían, digamos, los permisos necesarios. Un siguiente punto fue las técnicas de alimentación, el alimento balanceado extruido para mejorar factores de conversión alimenticia en contraparte del sistema de forraje que se utilizaba.
¿no? Se le fue capacitando a los productores con un alimento que ya se había comprobado que funcionaba y, digamos, técnicas para poder alimentarlo y que el producto, el paiche por sí, pueda crecer y obtener una conversión alimenticia adecuada, ¿no? También se les brindó ayuda y asesoría en la supervisión y control en la inocuidad del producto. Recuerden que muchos de estos productos se extraían del medio silvestre y recién se estaba empezando el tema del cultivo bajo acuicultura. No se conocían absolutamente nada digamos, de unas problemáticas, bacterias o parásitos que podría tener, ¿no? Y eso fue un trabajo que se llegó a implementar con estas instituciones público-privadas. Seguidamente lo que se brindó fue darle asesoría en los servicios de procesamiento en plantas acreditadas, ¿no? Plantas que ya habíamos nosotros evaluado que funcionaban, que sabían y que tenían todas las acreditaciones para poder asegurar una cadena de frío, ¿no? Desde el momento de la cosecha hasta el producto final. Uno de los principales retos, creo, que pueda tener el Paiche fue poder tener una oferta exportable de producto ya sea fresco o congelado, ¿no? Cuando lo único que se conocía de este producto era preservación bajo el método de seco salado, ¿no? Y finalmente lo que se llegó a trabajar con los productores fue en un nivel de capacitación en entender qué cosa era lo que el mercado quería, ¿no? Una oferta exportable con valor agregado adecuada al mercado, lo que ellos querían, no lo que nosotros sabíamos hacer o lo que ellos sabían hacer, sino lo que el mercado quería. Si el mercado quería un producto fresco, bueno, había que desarrollar toda una cadena de valor para que el producto pueda llegar fresco hasta el consumidor final. Igual para el tema del congelado o conserva, ¿no? En el tema de transferencia tecnológica se trabajó principalmente en dos aspectos. El tratamiento de los residuos, como les comentaba, el proceso en el fondo, se trabajó un tema de ensilado para que este alimento pueda ser utilizado ya sea para ganado o pollos, ¿no? De la zona. Y se brindó también contacto con empresas que podían dar servicios de curtiembre, ¿no? Como ustedes podrán ver en la diapositiva, se trabajó mucho la industria del calzado. La piel del paiche es una piel bastante gruesa. Se llegaron a hacer algunas técnicas de curtiembre que sean ambientales, desde el punto de vista de uso de químicos, y con ello se podían obtener muy buenos productos en términos de calidad. ¿Cuáles fueron los resultados de todo este trabajo? Fue lograr consolidar una oferta comercial exportable, posicionando al paiche peruano como un producto gourmet, no un commodity, ¿no? Como les comentaba hace un momento, cuando nosotros íbamos a trabajar con los clientes en el mercado de destino, lo primero que veíamos era empresas que valoraran el tema de sostenibilidad. No lo quisimos, digamos, colocar como un producto commodity porque sabíamos que si lo enfocábamos bajo ese esquema, el producto de por sí iba a perder valor, ¿no? Después trabajamos mucho el tema de que provenía de una acuicultura natural sostenible, todo lo que venía desde Perú, digamos, del paiche era acuicultura. Eh, Después lo llegamos a posicionar como un ingrediente versátil, adaptable a la cocina regional de cada país. Este punto es importante, porque, por ejemplo, cuando se lanzó el paiche en el mercado francés, se introdujo como un brandat de paiche, un producto que todos conocían, ¿no? Igual en los Estados Unidos, como un producto a la parrilla. ¿Quién no sabe preparar una parrilla? ¿Quién no sabe preparar un brandat, digamos, en cada uno de estos mercados, ¿no? Igual en el mercado de Perú, ¿no? Como con el ceviche, ¿no? Y finalmente lo que se logró hacer fue consolidar el paiche dentro del paraguas de la marca Perú. La marca Perú es una marca que está respaldada por el gobierno, en el cual todos estos productos que están considerados dentro de esta certificación son productos que vienen de calidad, garantizados de una, digamos, producción adecuada, empresas formales y ese tipo, digamos, de iniciativas. Quería agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, quedando dispuesto a cualquier consulta que pudieran tener. Muchísimas gracias.
Isaac, muchísimas gracias. Una gran presentación. Ojalá y pudiéramos aplaudir, pero pues ni modo, ¿no? Ah, o sea, ese es vivir en el tiempo de COVID. Pero sí nos quedan como unos 12, 13 minutos, que fue adrede, para dar la oportunidad de contestar preguntas. Veo que tenemos acceso al chat. Ya hemos visto a varias personas que han puesto comentarios. Así que si alguien tiene una pregunta, etcétera, ya sea para Isaac o Carlos, con todo gusto lo podemos contestar. Nada más póngala aquí en el chat. Yo tengo una para ti, Isaac. ¿Qué tan difícil o cuáles fueron los retos principales en organizar a los pequeños productores? Y especialmente en la transición de, de lo que era la pesca hacia el cultivo. Una muy buena pregunta, Bill. La pesca de paiche es muy ancestral en la Amazonía, ¿no? Recuerden que hay mucha deficiencia de proteína en la selva, con lo cual una de las principales fuentes de proteína son lo que se saca de los ríos, ¿no? El paiche es una carne muy agradable, muy buena en términos digamos, de calidad. Por esa razón, digamos, hubo esta sobreexplotación del recurso, ¿no? Entonces, si bien estos productores saben cómo pescarlo o criarlo de una manera artesanal, tenían dificultades para poder hacer un cultivo adecuado, tanto en términos de calidad, tanto en términos de volumen asegurable y sobre todo la parte administrativa, ¿no? Bueno, es muy fácil, quien sabe hacer una poza, poner unos cuantos peces y rezar a Dios, como se dice, para que se reproduzcan o hayan continuidad, ¿no? En la oferta que ellos podían hacer. Entonces, los tres grandes retos que se tuvo fue terminar el engranamiento, digamos, entre estos tres pilares, ¿no? Uno, el tema de poder asegurar un abastecimiento del alevín, con lo cual tú puedes garantizar un suministro continuo. El segundo es técnicas, digamos, de manejo, ¿no? En la acuicultura, bajo estándares de calidad que sean reconocidos internacionalmente, ¿no? No solamente decir que yo lo hago de tal manera quiere decir que eso el mercado lo va a recibir bien, ¿no? Lo van a, quién sabe, poner en duda o lo van a poner de tal manera que van a necesitar tener una garantía que el producto que se está poniendo es un producto sanitario inocuo también. El tercero fue organizarlos, ¿no? Como te comentaba, desde el punto de vista administrativo, había dificultades en las obtenciones de los permisos, ya sea porque son empresas o muy pequeñas o informales o que trabajan de una manera un poco más lenta, ¿no? En la Amazonía las cosas van un poquito más lentas, como decimos nosotros, ¿no? Pero se llegó a integrar por lo menos a los productores que de verdad sí querían pertenecer a una cadena de valor que brindara continuidad y, digamos, un producto con bastante garantía eh, y con un mercado que lo valoraba, ¿no? Por lo que era. Muy bien, muchas gracias. Veo que nosotros estamos en Zoom, así que no sé cómo nos van a pasar unas preguntas. Así que, Carlos, yo tengo una para ti. Y como estaba preguntando Minerva, como qué tanto tiempo fue la trayectoria de Betania en cuanto al principio, a donde llegaron a un punto de
lo que podríamos decir el negocio sustentable? Bill, pienso que para llegar a esto con esquemas de mercado y comercialización internacional, entre unos 10 y 12 años es lo que ha demorado. O sea, miremos que la historia de Betania es relativamente reciente. Estamos hablando que inició la acuicultura en la década de los 90. Tenemos ese evento de alta mortalidad en el 2007, pero digamos que a partir de esa fecha es cuando todos estos productores arrancan como esa senda de comercialización internacional. Previamente era más un mercado local y es desde esa fecha que ellos arrancan como la exploración del mercado internacional. Pues calculo yo unos 12 años más o menos, de 12 a 15 años. Pero el mercado local sigue siendo importante, según lo que Sí, vimos cuando estuvimos allí en marzo antes de que nos corrieran. correcto. El mercado local es importante y ahora más con la tilapia roja, por ejemplo, en el centro del país se consume mucha tilapia roja, Bogotá la capital. Digamos que es el producto que más se consume, la tilapia roja entera. Y lo que se exporta son los filetes de tilapia negra. Ok, Isaac, y esta es una pregunta para los dos de ustedes. Um, en su experiencia con los productores, en todo, ¿qué consejo, y comenzamos contigo, Isaac, qué consejo le darías a personas que están o entidades que están entrando en esta trayectoria? Bueno, primero que nada, que no se pierda digamos, la esperanza. En el tema, por ejemplo, del Paiche, fue bastante peculiar el trabajo que se hizo, porque era una especie totalmente nueva. Nadie conocía absolutamente nada, y de lo poco que se conocía o de lo poco que se había investigado, no había mucha experiencia en campo, ¿no? Con resultados que sean validados, ¿no? Entonces, esto trae mucha incertidumbre, ¿no? Pues a nivel, digamos, empresarial, por ejemplo, decir, oye, es un negocio que va a funcionar, no va a funcionar, cuánto se puede producir. Yo creo que es un reto el que los productores de hoy en día, con todas las, digamos, deficiencias que todavía el sistema tiene, tanto logístico como, digamos, productivo, con las limitaciones, ¿no?, que se tienen, todavía continúe, ¿no? Y esa perseverancia es la que yo recomiendo y aplaudo, ¿no?, de los pequeños productores, y que, en todo caso, mi recomendación vendría por ese lado, ¿no? No se desanimen. Existen muchas empresas y muchos productores que quieren compartir, instituciones, ¿no?, que están dispuestas a apoyar en seguir investigando más sobre esta especie, para que sea una especie que pueda seguir creciendo, ¿no? Y que sea una opción para los consumidores. Muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Bill, yo recomiendo que el productor esté dispuesto a sudar, dispuesto a llorar, pero también que esté dispuesto a disfrutar los pequeños triunfos y pensar en positivo. Y siempre, siempre, siempre no dejar las ganas de aprender y de entender, bien sea un mercado local o un mercado internacional. O sea, la información la está dando el mercado. Y yo creo que eso es lo importante. Pero esto, aunque trae sudor y lágrimas, también trae muchas alegrías. Así que más que nada es lo que estoy viendo de los dos: paciencia, perseverancia, ganas y no darse por vencidos. Tal cual. Muy bien, pues Correcto. muchísimas gracias a ustedes dos. Ya estamos a un minuto de que se acabe el tiempo, y para darle la oportunidad al siguiente grupo de panelistas, tuvimos 37
personas atendiendo. Muchísimas gracias a todos. Y pues cualquier duda, pregunta, etcétera, nuestros contactos o nuestros datos de contacto están en el programa. Con todo gusto, por favor, pregúntenos. Muchísimas gracias a todos, Isaac, Carlos. A la siguiente. Gracias a ustedes, encantado. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.